Hola a todos, bienvenidos a nuestro video sobre las principales escuelas de psicología. A lo largo de este video exploraremos las contribuciones de las diferentes corrientes psicológicas, sus representantes más destacados, sus teorías principales, métodos científicos y el objetivo de estudio de cada una. Estas escuelas han dado forma a cómo entendemos el comportamiento humano. Somos el grupo 1 conformado por Jocelyn Palma, Darío Calderón, Daniela Calderón, Gabriela Bedón, Keila Andrade, Alexandra Bisueta y Ángela Castillo. Escuela del psicoanálisis. Su representante, Sigmund Freud. Freud es conocido como el padre del psicoanálisis y de una de las teorías más influyentes en el estudio de la mente. Sus ideas revolucionaron cómo se aborda la psicología. Su teoría, el psicoanálisis, sostiene que gran parte de nuestro comportamiento es impulsado por el inconsciente, una de las mentes que alberga deseos, recuerdos reprimidos, conflictos no resueltos. Freud propuso una estructura de la psiquis dividida en tres partes: el ello, que son los deseos reprimidos, el yo, que es la parte racional de la persona, y el superyo, que es la parte moral. Su método de estudio, Freud utilizaba métodos como la asociación libre, en la que los pacientes decían cualquier cosa que se le ocurriera, sin filtros, para acceder a su inconsciente. También era fundamental el análisis de los sueños, interpretando símbolos para comprender los deseos ocultos. El objeto de estudio para Freud, el objeto de los conflictos internos, las experiencias infantiles y su impacto en la vida adulta. Por ejemplo, un adulto que experimenta ansiedad puede descubrir a través del psicoanálisis esa ansiedad que posiblemente esté conectada con ciertos traumas infantiles, como la separación de sus padres, algún problema en su seno familiar, etc. Muy buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la escuela conductista. Su representante fue John B. Watson. Watson es el fundador del conductismo, mientras que Skinner fue un defensor clave del condicionamiento operante. Su teoría: el conductismo rechaza el estudio de los procesos mentales internos y se centra únicamente en el comportamiento observable. Los conductistas creen que todo comportamiento es aprendido a través de la interacción en el entorno. Skinner introdujo el concepto de reforzamiento, que se trata de recompensas que incrementan la probabilidad de que un comportamiento se repita, y el castigo, que reduce la probabilidad de que un comportamiento vuelva a ocurrir. Su método científico se basa en experimentos controlados y en la observación sistemática del comportamiento. Un ejemplo clásico es el experimento de Pavlov con los perros, donde se demuestra el condicionamiento clásico. Su objeto de estudio: la conducta humana y animal es entendida como una respuesta a estímulos externos. Un ejemplo de estos puede ser el experimento de Skinner con palomas, donde éstas aprendieron a picotear en un botón para recibir comida. Cada vez que las palomas picoteaban correctamente, éstas recibían su recompensa con comida, lo que reforzaba su comportamiento. Escuela Gestalt. Representante: Max Wertheimer. Wertheimer, junto con Kurt Koepka y Wolfgang Kohler, es uno de los fundadores de la psicología de la Gestalt, que estudia cómo organizamos los estímulos visuales en patrones significativos. Su teoría: la Gestalt sostiene que percibimos el mundo en Gestalten o patrones completos, en lugar de simplemente sumas de partes individuales. La frase "el todo es más que la suma de sus partes" es la clave de esta teoría. Los principios de la Gestalt, como el cierre, proximidad y la continuidad, explican cómo agrupamos y organizamos los estímulos visuales en formas significativas. Método científico.
Wertheimer y sus colegas realizaron experimentos sobre la percepción visual para mostrar cómo el cerebro tiende a organizar automáticamente los estímulos visuales. Su objetivo de estudio es el proceso perceptivo y cómo las personas interpretan la información sensorial de manera estructurada. Un ejemplo clásico de la teoría de Gestalt es la ilusión óptica de Kanitsa, donde vemos un triángulo blanco flotando que en realidad no está dibujado. Nuestro cerebro completa la forma utilizando el principio de cierre. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la escuela humanista. En esta escuela tenemos de representantes a Carl Rogers y Abraham Maslow. Carl Rogers es conocido por su enfoque centrado en el cliente, mientras que Maslow desarrollaba la famosa pirámide de necesidades. El humanismo se centra en el crecimiento personal, la autorrealización y la creencia en la bondad innata de los seres humanos, a diferencia del psicoanálisis o el conductismo. Los humanistas enfatizan el libre albedrío y el potencial de las personas para crecer. Rogers desarrolló la terapia centrada en el cliente, donde el terapeuta ofrece un entorno de apoyo incondicional, permitiendo al individuo alcanzar su máximo potencial. El método científico de los humanistas era utilizar métodos cualitativos como entrevistas y estudios de casos, ya que su enfoque se basa en comprender la experiencia subjetiva del individuo. El objetivo del estudio era el desarrollo personal y el potencial del humano para alcanzar la autorrealización. Un ejemplo sería la pirámide de Maslow. Sugiere que antes de una persona pueda alcanzar la autorrealización, primero debe satisfacer necesidades básicas como comida, seguridad y amor. Escuela cognitiva. Representantes: Jean Piaget, Ulrich Nisser. Piaget estudió el desarrollo cognitivo en los niños, mientras que Nisser es considerado el padre de la psicología cognitiva moderna. Teoría. La psicología cognitiva estudia cómo las personas procesan, almacenan y utilizan la información. Esta teoría examina los procesos como la memoria, el pensamiento, la resolución de problemas y el lenguaje. Piaget propuso que el desarrollo cognitivo ocurre en etapas. La etapa sensorio-motora, preoperacional, de las operaciones concretas y formales. El método científico. Los experimentos controlados, estudios observacionales y técnicas como la neuroimagen se utilizan para estudiar los procesos cognitivos. Objeto de estudio. Los procesos mentales, incluyendo la memoria, la percepción y el razonamiento. Como ejemplo, es el estudio de Piaget sobre el desarrollo cognitivo en los niños, donde demostró que los niños pequeños no pueden entender el concepto de conservación, es decir, que un objeto puede cambiar de forma sin perder su cantidad. Buenos días, mi nombre es Ángela Castillo, integrante del grupo 1. El tema que me tocó fue Escuela Biopsicológica. Representantes: Roger Sperry. Sperry es famoso por sus investigaciones sobre los hemisferios cerebrales, especialmente a través de su trabajo con pacientes de cerebro dividido. Teoría. La biopsicología estudia cómo el cerebro y el sistema nervioso influyen en el comportamiento. Esta escuela pone énfasis en la biología del cuerpo, como los neurotransmisores, las hormonas y la estructura cerebral, como determinantes claves de la conducta. Método científico. La biopsicología estudia y utiliza herramientas como la resonancia magnética funcional, en la electroencefalografía y estudios neurológicos para entender la relación entre el cerebro y el comportamiento. Objeto de estudio: los procesos biológicos que subyacen al comportamiento
incluidos los sistemas nerviosos y endocrinos. Ejemplo, Roger Sperry estudió pacientes con los hemisferios cerebrales divididos y descubrió que cada hemisferio controla diferentes funciones como el lenguaje y la percepción espacial. Gracias. Hemos explorado algunas de las principales escuelas de psicología, cada una con un enfoque distinto sobre cómo estudiar la mente y el comportamiento humano, desde la importancia del inconsciente en el psicoanálisis hasta los procesos biológicos estudiados por biopsicología. Todas estas escuelas nos brindan una visión valiosa sobre lo que significa el ser humano. Gracias por acompañarnos y esperamos que hayan disfrutado este recorrido por la historia de la psicología.